Vale, vamos a continuar con por donde lo dejamos del tema de psicobiología. Nos habíamos acabado el mesencéfalo, si no recuerdo mal, con lo de TTB, lo de techo tegmento base, y vamos a seguir con el diencéfalo. Vamos allá. Diencéfalo. El diencéfalo ocupa la posición central en el encéfalo anterior. Tendríamos una zona ventral y una zona dorsal, como ya explicamos ya varias veces. La zona dorsal, imaginemos que sería desde un punto de vista, desde el neuroeje, quiero decir, y demás. La zona dorsal es como si fuesen las dorsales de la espalda de una persona, lo que sería la parte de atrás, y la zona ventral, lo que sería, por ejemplo, el vientre. Entonces hay que visualizarlo y entender lo que es una zona ventral y una zona dorsal desde ese punto, porque tanto los exámenes como en todo se requiere mucho lo que es el conocimiento de los ejes y demás. Entonces, zona ventral y zona dorsal. En la zona ventral tendríamos el hipotálamo y el subtálamo. Y luego lo que sería la zona dorsal tendríamos el tálamo y el epitálamo. Simplemente diferenciar bien eso dentro de lo que sería el diencéfalo. Vale. Entonces, una vez sepamos lo que es la zona ventral y la zona dorsal, y dentro de la zona ventral tengamos el hipotálamo y el subtálamo por debajo del tálamo, y demás, pues miremos la zona dorsal con el tálamo y epitálamo. Vamos a ir individual en cada una de ellas, del hipotálamo, después miraremos el subtálamo, después el tálamo y luego el epitálamo. Vale, comenzamos con el hipotálamo. Representa una pequeña parte del encéfalo, pero realiza funciones fundamentales para la supervivencia y el bienestar de los organismos. Sus células se agrupan en la zona más ventral del diencéfalo. Como ya hemos visto anteriormente, el hipotálamo está en la zona ventral. Entonces lo que tenemos que saber es que se agrupa básicamente en lo que es la zona más ventral. Entonces sus células se agrupan en la zona más ventral del diencéfalo, formando diversos núcleos y áreas más difusas de las células heterogéneas en este caso. Estos núcleos y áreas se organizan en el eje anteroposterior en tres regiones: anterior, tuberal y posterior. Ya, bueno, tenemos aquí una imagen para ir recapitulando todo lo que vamos diciendo. ¿Veis aquí? Región tuberal, media, región anterior preóptica. Tenemos que ir mirando a la vez. Es una de las mejores formas de aprenderlo, porque lo que son los temas teóricos de anatomía pues requieren visualización, lógicamente. Entonces, y después servirnos de esa imagen en nuestra cabeza en el examen para saber, porque no simplemente te van a decir para qué sirve el hipotálamo o qué representa el hipotálamo o cuáles son sus funciones, sino que te van a decir dónde está localizado o se van a apoyar en una descripción del hipotálamo para hablar de otra cosa. Por ejemplo, lo que está ventralmente al hipotálamo es lo que está. Entonces hay que saberse la posición básicamente de un poco todo, por lo menos de lo más relevante, al menos para poder sacar una nota decente. Vale, entonces estos núcleos y áreas se organizan en el eje anteroposterior, en tres regiones: anterior, tuberal y posterior. Vamos a ver la anterior, desde la lámina terminal hasta pasado el quiasma óptico. Entonces tenemos que saber bien esta descripción. ¿Veis? Bueno, simplemente os lo represento si queréis, pero bueno, el dibujo está aquí. Quiasma óptico es esto que veis aquí. Este circulito que veis aquí, que está por encima de lo que sería la adenohipófisis y la neurohipófisis. Pues esto de aquí es el quiasma óptico. Entonces lo que nos están diciendo, que hay tres regiones dentro del hipotálamo. Vamos, estos núcleos, estas áreas del hipotálamo, están en el eje anteroposterior en tres regiones. ¿Cuál de ellas son? Pues anterior, tuberal y posterior. Anterior, desde la lámina terminal hasta pasado el quiasma óptico. ¿Veis? La lámina terminal es esto. Pues desde la lámina terminal hasta el quiasma óptico, esto es lo que sería la región anterior del hipotálamo. Lámina terminal, quiasma óptico. Quiasma óptico, que justo a su izquierda está el nervio óptico, de ahí su nombre. Entonces, eso sería la anterior. Luego tendríamos la tuberal. La tuberal es desde la anterior
que hemos visto, hasta los núcleos mamilares. Entonces, desde esta anterior, citada, hasta luego ir a los núcleos, lo que serían los núcleos mamilares. Todo esto lo vais viendo en el dibujo. Y de ella cuelga la hipófisis, que es esto de aquí, como si visteis estas dos bolitas que cuelgan, por así decir. Lo que es la adenohipófisis y la neurohipófisis, que esto se da después bastante más pues cuando se da el tema hormonal, que es de lo que más va a derivar todo esto. Lo que es el hipotálamo y la hipófisis que vemos aquí. Pero bueno, no nos adelantemos, simplemente es eso, que es desde la anterior era desde la lámina terminal hasta el nervio óptico. Luego, la tuberal es desde la anterior, que acabamos de decir, esta de aquí, hasta los núcleos mamilares, y de ella cuelga la hipófisis. Entonces, nos tenemos que quedar con esto. Y por último, la posterior. ¿Cuál es la posterior? Pues en ella se encuentran los núcleos mamilares adyacentes al mesencéfalo. Hasta aquí sería pues la parte de lo que serían las tres regiones del hipotálamo, por así decir. Lo que serían los núcleos y las áreas se organizan en esas tres regiones, lo que sería anterior, tuberal y posterior. Quedémonos con eso y básicamente entender para qué sirve el hipotálamo en su función fundamental de la supervivencia y el bienestar del organismo. Entonces, una vez dada esta, de lo que sería el hipotálamo, tenemos que entender que en cada una de estas regiones, de estas tres, la que acabamos de ver, anterior, tuberal y posterior, se distinguen, en cada una de estas regiones se distinguen tres zonas. Sé que es un poquillo lioso, pero la cosa es ir entendiéndolo, no chaparlo, porque si no después no te sirve para nada, básicamente. Entonces, en cada una de estas regiones se distinguen tres zonas. Cada una de estas, de anterior, tres regiones, de la tuberal, tres regiones, de la posterior, tres regiones. ¿Y cuáles son? La zona periventricular, que bordea la pared del tercer ventrículo, esto hay que saberlo y punto. La zona medial, donde se acumulan muchos de los núcleos hipotalámicos en la zona medial. Básicamente, a ver, se ve que es donde más va a predominar lo que serían los núcleos hipotalámicos. Y la zona lateral, que es la más alejada. La periventricular es la que está bordeando al tercer ventrículo. Simplemente hay que entenderlo así. El tercer ventrículo está bordeado. Y ese borde, por así decir, es lo que está bordeando, es la zona periventricular. Luego la zona media, donde se acumulan muchos de estos hipotálamos. Y luego lo que sería la lateral, que es la más alejada, es como la periferia de eso. Entonces, la zona lateral es la más alejada de ese tercer ventrículo y contiene muchos menos núcleos y más áreas atravesadas por numerosas fibras. Entonces, donde se acumulan muchos de los núcleos hipotalámicos es en la zona media, pero la lateral, que está más alejada de ese tercer ventrículo, es donde menos núcleos hay. Entonces, quedémonos básicamente con eso. Vale, entonces, eso recordamos, hay que ir mirando el dibujo a la par, básicamente pues para ver dónde está el quiasma óptico, dónde está la lámina terminal, y así entender que de ahí es donde estaría una de las regiones que sería la anterior, luego mirar la tuberal, que es desde la anterior hasta los núcleos mamilares, y de ellas cuelgan estas dos bolitas que veis aquí, que son la adenohipófisis y la neurohipófisis, pero bueno, se ve más adelante eso. De todos modos hay que entender esto como la hipófisis en su totalidad. Luego tendríamos lo que sería la posterior, que es donde se encuentran los núcleos mamilares adyacentes al mesencéfalo. Ojito con esa diferencia, porque en ambos se cita el núcleo mamilar. Es típica pregunta de examen para pillar un poquillo. Pero hay que saber diferenciar entre la tuberal y la posterior. Entonces, y luego, de esta anterior, de esta tuberal y de esta posterior, dentro de cada una hay tres regiones. En cada una de estas regiones hay tres zonas, por así decir. La zona periventricular, la medial y la lateral. Periventricular, la que bordea. Perímetro, yo lo entiendo. A ver, eso ya cada uno que lo entienda como pueda, o que utilice la mnemotecnia, la metáfora o la imaginación que le sirva para recordar eso, o para por lo menos proyectarlo en su mente. Entonces, periventricular bordea la pared del tercer ventrículo. Casi siempre las cosas de anatomía y demás las puedes deducir independiente, bueno, quitando algún caso de que suelan ser nombres de los que lo hayan descubierto, casi todo lo sacas por el propio significado de la palabra, por su prefijo,
por ejemplo, el subtálamo o sub por debajo de, hipo, más... Es que, a ver, todo eso lo va sacando, eso depende ya de cada uno. Entonces, zona periventricular bordea la pared del tercer ventrículo. Luego, lo que es la zona media es donde se acumulan muchos núcleos hipotalámicos. Y la zona lateral es donde tienen menos núcleos, porque es la más alejada de ese tercer ventrículo. Simplemente hay que verlo como un progreso. Yo es como mejor me queda a mí al menos. Vale. ¿Qué nos queda después? Los núcleos hipotalámicos son muy diferentes entre sí en forma, tamaño y características celulares, en señales químicas que utilizan y en las vías de comunicación que establecen con otras estructuras. Entre las zonas medial y lateral se ven las columnas descendentes del fórnix, como podemos ver. Un gran haz que conecta la formación hipocampal, en este caso con núcleos mamilares del hipotálamo. Es importante saber el fórnix. Lo he visto ya en varios exámenes de años pasados. Fórnix, ¿veis esto de aquí? Esto es el fórnix, exactamente. Entonces, lo que tenemos que entender es que los núcleos hipotalámicos, estos núcleos de los que estábamos hablando aquí, que había más o menos núcleos, que en la zona medial había muchos núcleos hipotalámicos y que en la zona lateral había menos núcleos hipotalámicos porque estaban alejados de ese tercer ventrículo, pues esos núcleos hipotalámicos son muy diferentes entre sí. Y no solamente en la forma, sino también en el tamaño. Características celulares, en señales químicas que utilizan y en las vías de comunicación que establecen con otras estructuras. Vale. Entre la zona medial y lateral se ven las columnas descendentes del fórnix. Entonces, un gran haz que conecta, entender eso como el fórnix, un gran haz que conecta la formación hipocampal con núcleos mamilares del hipotálamo. Por lo menos el entender eso. Entonces, en estos núcleos se originan dos tractos que llevan las señales del hipotálamo al tálamo. El que es tracto mamilotalámico en este caso, y otro al tronco del encéfalo, que sería el tracto mamilotegmal. A ver, mamilo ya lo sacamos como núcleos mamilares del hipotálamo y talámico al tálamo. Y el tronco del encéfalo, tracto mamilo, lo mismo, pero tegmal. El tegmal de tegmento, que es la parte del tronco del encéfalo, quiero decir. Entonces, fórnix como un gran haz que conecta la formación hipocampal con núcleos mamilares del hipotálamo. Perfecto. Pero en estos núcleos se originan dos tractos que llevan las señales al hipotálamo. Del hipotálamo al tálamo, quiero decir. Entonces tendríamos el tracto mamilotalámico y al tronco del encéfalo, pues tracto mamilotegmal. Entonces quedémonos bien con eso, que en estos núcleos lo que se están originando son dos tractos que llevan las señales del hipotálamo al tálamo o del hipotálamo al tronco del encéfalo, con su nombre correspondiente, mamilotalámico y mamilotegmal. Sé que es un poquitín lioso, sobre todo a quien no le guste esto, pues tiene que ser horrible de estudiar, sinceramente. A mí sí, a mí me interesa bastante estos temas, pero lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo porque no... Es mucha información y si te tira pues otra rama de la psicología no tan clínica o no tan científica o tal, pues intuyo que pues no sea de plato de buen gusto. Además es una materia con una cierta complejidad y no todo el mundo la aprueba muy fácil, ¿sabes? Entonces, es que realmente es mucha información, es un libro muy completo, está muy bien, a mi juicio, la verdad, pero es potente, entonces hay que darle bastante. Sobre todo en estos temas, que parece que no, pero la anatomía, si no tienes cierta visión, o por así decir, espacial en ciertas cosas, porque requiere de ejes y requiere de una serie de visión que no todo el mundo tiene o le interesa. Pero bueno, eso no es óbice para estudiarlo, ni mucho menos. De todos modos es complejo. Es complejo porque dices, vale, el fórnix, el tal, y después ver que todo está conectado, en cierto modo, pues es complicado. Y después pues depende mucho del examen. Depende mucho de las preguntas que te caigan, porque hay preguntas que son muy asequibles, por así decir, pero hay otras que son muy complejas, muy complejas. Por ejemplo, este dibujo de aquí, lo tengo visto incluso en examen, que te pregunten por partes específicas de esto con números y asociarlas con otras partes que están vinculadas. Entonces
es muy difícil decir, vale, pues el genículo lateral de aquí pues está con este porque está intralaminado por el... Entonces, claro, piensas, esto es primero de psicología y parece que estás en medicina. Pero bueno, después ves que, que tiene su complejidad. Vale. Pues eso, el fornix, ese gran haz que conecta lo que es la formación hipocampal con los núcleos mamilares del hipotálamo. Estos núcleos, dos tractos, hipotálamo-tálamo o hipotálamo-tronco del encéfalo. Hipotálamo-tálamo, tracto mamilotalámico, ya la propia palabra, y al tronco del encéfalo tracto mamilotecmal. Vale, la conectividad tan diversa permite al hipotálamo integrar multitud de señales de distinta procedencia y enviar diferentes vías de proyección, siendo un centro fundamental, esto es muy importante, siendo un centro fundamental para la coordinación de los sistemas efectores responsables de la emisión de las respuestas del organismo. Funciona como un centro efector endocrino o neuroendocrino, secretando hormonas, lo que os dije antes, que íbamos a dar más a fondo. De hecho, en el tema 12 o 13, no me acuerdo ahora mismo, que ya habla de lo que es el sistema neuroendocrino, vamos. Secretando hormonas y es el principal centro de coordinación o control del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo o visceral. Importante eso. Eso es de lo que se trata. Vale, intervienen funciones del control de la alimentación y en general el metabolismo energético, el equilibrio de líquidos, la termorregulación, los ciclos de sueño y vigilia y organización de comportamientos básicos para la supervivencia del individuo, lo que anteriormente citamos cuando empezamos a leer esta parte del hipotálamo, que lo que hacía era tender para la supervivencia del individuo, como el de las respuestas ante el estrés, la huida, los ataques, la conducta sexual y la conducta maternal. Pues esto sería el hipotálamo. Esa pequeña parte del encéfalo porque tiene funciones increíbles. Vale, pues una vez dado el hipotálamo, como ya sabíamos, hipotálamo en la zona ventral. Muy importante esto, parece una... No obviéis la localización, porque es muy determinante, sobre todo en el examen. Después, para lo que haga cada uno ya es otra cuestión. Pero de cara al examen, que es lo que nos interesa realmente, al menos por ahora, después el que quiera más, pues ya es su opción, es saber la localización. Y lo digo desde el punto de vista de que en los exámenes no solamente te pueden caer imágenes y asociarlas con números y tú después hacer lo que puedas, sino que muchas veces es teórico. Simplemente la localización te la preguntan de forma teórica y sin imagen, y tú, si no tienes apoyo de imagen, es muy complicado. De ahí que requieras estudiarla con la imagen para tú proyectarla después. Entonces, diencéfalo, que está en la posición central del encéfalo anterior. ¿Qué tiene? La zona ventral y la dorsal. La ventral, hipotálamo y subtálamo. Ya hemos dado el hipotálamo, pues nos vamos al subtálamo, dentro de la zona ventral. La dorsal, como ya sabemos, es tálamo y epitálamo. Vale, subtálamo. Ocupa la zona ventral del diencéfalo posterior al hipotálamo. Zona ventral del diencéfalo posterior al hipotálamo. Vale. El núcleo subtalámico forma parte de los circuitos neurales que controlan los movimientos del sistema musculoesquelético. Eso es lo que hace el núcleo subtalámico. Del subtálamo es de lo poco que tenemos que saber. El núcleo subtalámico forma parte de los circuitos neurales que controlan los movimientos del sistema musculoesquelético. Eso es el subtálamo. ¿Y qué es lo que hace? Pues ocupa la zona ventral del diencéfalo posterior al hipotálamo. La zona ventral, como ya habíamos dicho anteriormente. Ya está, no tiene más. El subtálamo es lo que vamos a mirar. Al menos lo relevante, quiero decir. Siempre hay un poco de paja, pero bueno, que no es paja. En el examen te entra hasta los pies de foto, así que ojito con eso. Vale, luego tendríamos pues el tálamo, pero el tálamo, como ya sabemos, ya estamos en la zona dorsal. Importante diferenciar eso. Aunque sea saberse uno. Si se sabe el hipotálamo y el subtálamo, que es la ventral, los otros por eliminación ya sabemos que es la zona dorsal. Entonces, quedémonos bien con eso. Hipotálamo y subtálamo, lo que es la zona ventral. La zona dorsal, atrás, tálamo y epitálamo. Tálamo.
Es un centro por el que pasan las señales de muchas estructuras del sistema nervioso central, antes de llegar a la corteza cerebral, por lo que interviene en diversas funciones. Básicamente el tálamo entenderlo como eso, como un centro por donde está pasando todo. Bueno, no todo, pero una inmensa mayoría de señales de toda la estructura del sistema nervioso central. Antes de llegar a lo que, bueno, más adelante también daremos, que es la corteza cerebral, bastante más. Entonces, por lo que interviene en diversas funciones. Entonces, transmite a la corteza cerebral información sensorial, que son señales relacionadas con el control motor y otras relacionadas con los procesos emocionales y cognitivos. Básicamente es un centro por lo que están pasando las señales de muchas estructuras del sistema nervioso central, que van a ir a la corteza cerebral. Y después, pues, básicamente transmite eso a la corteza cerebral, esa información sensorial, esas señales, etc. Entonces, su relación con la corteza cerebral es recíproca. Ojito con esto. ¿Por qué? Porque esta le devuelve multitud de señales. Lo que el tálamo manda a la corteza, hay parte de esa información sensorial, o la que sea en ese caso. Hay que entender que es recíproco, porque después tanto la corteza cerebral puede mandarle al tálamo de nuevo. Entonces le está devolviendo pues multitud de señales. Por tanto, el tálamo es el centro clave para mantener y controlar el nivel de actividad cortical. Actividad cortical importante. Corteza cerebral, bueno, son una serie de conceptos que vayan entrando un poquito en nuestra cabeza. Entonces, quedémonos bien con eso. Tálamo es un centro por el que están pasando esas señales a muchas estructuras, lo que ya sabemos. Y las puede mandar esa información, por así decir, esa información sensorial, esas señales de control motor, todo eso pasa por el tálamo y el tálamo lo manda a la corteza. Pero hay que entender que también el tálamo y la corteza en ese aspecto son recíprocas porque también se le devuelve mucha información de la corteza al tálamo. Hasta ahí, perfecto. Entonces, es el centro clave para mantener y controlar el nivel de actividad cortical. Está formado por varios núcleos que se distribuyen formando grupos alrededor de la lámina medular interna. Importante, lámina medular interna. Entonces, bueno, ir mirando. Bueno, si queréis os lo voy enseñando, pero está el dibujo ahí, claramente. Aparte, lo podéis ir viendo. Yo tengo el manual aquí a la vez, simplemente para que veáis que es exactamente lo mismo. Simplemente estos son apuntes, pero es para que veáis que lo que vamos leyendo a su derecha o a su izquierda tengamos el dibujo y no tener que andar en el libro de arriba a abajo muchas veces porque no va acorde con el texto muchas veces. Entonces es un pequeño fallo que le veo y por eso lo meto con otra cosa. Vale. Como íbamos viendo, lo que es la lámina medular interna, si queréis os la enseño aquí mejor incluso, es esta de aquí. Es esta lámina que veis justo en medio que está como cortando estas partes. Esto es la lámina medular interna. Pero bueno, se ve aquí también. Este simplemente es un dibujo un poquitín más pequeño, pero bueno, es el mismo, exactamente. Entonces, lámina medular interna. Entonces, ahora, dentro de esta lámina lo que vamos a ver es anterior, medial y lateral, lo de siempre. Entonces, mira, una estrecha banda de sustancia blanca, ¿veis? Esta de aquí, cuya forma de Y lo divide en tres regiones. ¿Ves que es una Y? Aquí un palito, aquí otro palito y aquí otro. Esto forma una Y. Entonces, esta Y, lo que está haciendo es dividir tres regiones. ¿Veis? Esta de aquí está verde, esta que está dividiendo ya. Esto es lo que se llamaría grupo anterior. Que si preferís os lo pongo un poco más aquí, pero bueno. Grupo anterior, que pone asociación límbico. Bueno, límbica en este caso, asociación límbico, es como se dice realmente. Entonces, esta Y, esta lámina medular interna, está dividiendo tres partes, tres zonas, tres regiones, como queráis llamarlo. Yo prefiero tres regiones. Entonces, anterior, grupo anterior, esto verde. Luego tendríamos el grupo medial. ¿Veis esta parte de aquí? Esta que es así media amarilla, por así decir, de un tono un poco claro. Esto sería el grupo medial. Y los grupos de la línea medial, vamos. Y luego tendríamos la lateral, como podéis ver, que es esta de aquí. Los grupos laterales. Se ve perfectamente. Grupo lateral, grupo medial y grupo anterior. La división de la Y. La propia Y ya te está dando todo. Entonces, una vez sepamos esto,
Los núcleos talámicos se clasifican en núcleos de relevo y núcleos de proyección difusa. Estos núcleos talámicos, entendámoslo así, se clasifican en núcleos de relevo y núcleos de proyección difusa. Vale. Una vez sepamos eso, de esos núcleos que acabamos de describir y de esas tres regiones, de anterior, medial y lateral, pues estos núcleos talámicos se clasifican en núcleos de relevo aquí y núcleos de proyección difusa. Es bastante importante esto. A ver, todo, casi siempre, pero hay cosas como que hacen más hincapié y lo ves. Yo, por ejemplo, cuando voy subiendo las cosas que subo a Patreon y veo las autoevaluaciones, las preguntas, los exámenes anteriores, ves patrones. Es imposible no verlos, porque llega un momento en que dices, vale, repiten o recalcan mucho esta parte de este tema. Habrá exámenes que entren más o menos cantidad, pero es que siempre entra algo de algo relevante para ellos, quiero decir. Entonces, es importante pues saber los puntos fuertes o débiles de la forma de hacer un examen. Es parte de la estrategia para aprobar, quiero decir, no solamente hay que leerse el libro, hay que entenderlo, hay que estudiarlo, hay que hacer esquemas, resúmenes, lo que cada uno estime oportuno, ver vídeos, visualizaciones de imágenes, todo lo que haga falta. Porque esas son las herramientas que tenemos para poder aprobar o no. Me refiero, no hay que quedarse solamente con lo que te dicen que debes estudiar o hacer. Es como la persona que dice, mira, hay que hacer un trabajo sobre esto, documéntate con este libro. El que te documentes con ese libro no implica que tú te puedas documentar con otros y complementarlo. Pues eso prácticamente es de lo que se trata. Todo deriva del libro. Eso es así de sencillo. Los exámenes derivan de ese manual y solamente entra lo que esté escrito en ese manual. Y es así. Pero tú puedes atender a hacerte tus propios apuntes o leer el de otros. Como yo hago muchos míos, pero después hay otros, por ejemplo, estos que son muy, muy buenos y yo no creo que necesiten mejoría. Entonces tú tienes que saber ver lo que está bien ya directamente y aprovechar y decir, oye, pues mira, voy a intentar hacer esto. Y luego, pues ya, por tu cuenta, mirar exámenes, recapitular preguntas. Yo, por ejemplo, a mí me sirve mucho hacer preguntas directas de exámenes o de autoevaluaciones de cada tema. Porque después de que lo estudies, dices, vale, pues voy a ver si me lo sé decentemente. Y a lo mejor te llevas una sorpresa y dices, hostia, pues no me sé tanto como yo pensaba. Porque muchas veces obviamos ciertas cosas que no, o simplemente no se nos quedan bien, o no le estamos dando la atención necesaria. Entonces, lo que decíamos, que ya me estoy liando, núcleos de talámicos que se clasifican. Núcleos de relevo y núcleos de proyección difusa. Todo esto dentro del tálamo, recordemos, o no nos vayamos por otro lado. Núcleos de relevo. Reciben información específica y transmiten en zonas específicas de la corteza cerebral. Son estaciones intermedias de procesamiento previo a la transmisión de sus señales a zonas restringidas de la corteza cerebral. A esta categoría pertenecen los grupos ventral, anterior y medial de cada uno de sus núcleos, que tiene una función diferente. Importante esto. Grupos ventral, básicamente núcleos de relevo reciben esa información y la transmiten a otras zonas específicas de la corteza cerebral, como ya sabemos. Pero son estaciones intermedias de procesamiento previo. Entonces, a esta categoría pertenecerían los grupos ventral, anterior y medial, y cada uno de sus núcleos tiene una función diferente. Grupo ventral, anterior y medial que vemos aquí. Vale, y como el grupo lateral, aquí también lateral y medial son partes. Vale, grupo ventral. Es el más grande, el ventral. Bueno, para que lo entendamos así, grupo ventral es esto de aquí. Toda esta parte de aquí. Todo esto. O desde la imagen más grande, esto es el grupo ventral. ¿Veis? Todo lo que veis con la V aquí, básicamente. Pero veis cómo entra todo, cerebelo, ganglios basales, cuerpo, todas estas partes. Por eso es tan importante saberse los dibujos, porque es clave. Entonces, grupo ventral, ese más grande, incluye núcleos sensoriales y núcleos motores. Ya entendimos lo que era el grupo ventral, entonces núcleos sensoriales y núcleos motores. Núcleos sensoriales reciben información, pues ¿de dónde? Pues de las vías sensoriales. Cada modalidad sensorial, pues como ya sabéis, tacto, el gusto, la vista, todo esto,
tiene un núcleo de relevo específico que procesa sus señales y las transmite al correspondiente área, excepto, cosa importante que después se sabe por los nervios y por muchas otras cosas, el olfato, cuya información accede directamente a la corteza cerebral a través del tálamo. Este ya va directo, para que nos entendamos, directamente. Entonces, estas áreas están distribuidas por todos los lóbulos y desde cada una se remiten señales a sus correspondientes núcleos de relevo. Entonces, hay que entender. Dentro de estos núcleos de relevo, ya lo entendemos, este grupo ventral de los núcleos de relevo reciben información de las vías sensoriales, ¿no? Vamos, del tacto, del gusto, de la vista, de todo esto. Y tienen un núcleo de relevo específico que procesa esa señal. Y entonces cogen y las mandan directamente al área correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? Que el olfato, a excepción de los demás vías sensoriales, por así decir, de la modalidad sensorial, el olfato va directamente al tálamo. Vamos, que va directamente a la corteza o a través del tálamo, para que nos entendamos. Es importante saber esa diferencia, porque es de examen ya directamente esto. Entonces, núcleos motores, esos serían los núcleos sensoriales, que recibe información de las vías sensoriales, ya lo dice la propia palabra. Motores, pues que transmiten a áreas concretas de la corteza señales de qué, del cerebelo. Después, de hecho, creo que lo damos después, que ya se va a ver por qué se dice esto de núcleos motores y cerebelo. Y de los ganglios basales, que modulan la actividad cortical para el control motor. Entonces, tenemos que quedarnos bien con eso. Dentro de los núcleos de relevo, núcleos sensoriales, el tema del olfato, importante eso. Núcleos motores, pues básicamente lo que acabamos de decir del cerebelo y de los ganglios basales. Modulan esa actividad cortical para el control motor. Después, grupo anterior. ¿Os acordáis que dimos ventral, anterior y luego medial y lateral, que tienen ahí un rollo? Pero bueno, anterior. Y el núcleo lateral dorsal. Anterior y núcleo lateral dorsal. Intervienen como nexo entre diversas estructuras del sistema límbico y se consideran núcleos de asociación límbica. ¿Os acordáis en este dibujito que os dije asociación límbico aquí? Igual que aquí. Grupo anterior de aquí y veis aquí LD, asociación límbica. LD es lateral dorsal. Entonces, grupo anterior y el lateral dorsal, asociación límbica. ¿Ves? Grupo anterior y LD, lateral dorsal, asociación límbica. ¿Veis aquí el grupo medial? También como tiene una parte de asociación límbica. Bueno, vamos a ir viendo. Grupo anterior y núcleo del lateral dorsal. Entonces, anterior y lateral dorsal. Hasta ahí perfecto. Eso sería lo que es ese nexo entre esas estructuras del sistema límbico, lo que se considera pues núcleos de asociación límbica, se llama así. Luego, grupo medial, este grupo de aquí, el que vimos antes, grupo medial, está aquí en amarillito. Vale, grupo medial actúa como núcleos de asociación para las señales de la propia corteza del lóbulo prefrontal y como relevo de las señales de los ganglios basales a este lóbulo. También es un núcleo de relevo de asociación límbico entre estructuras de ese sistema. ¿Os acordáis que dije también que tenía la parte de asociación límbica con una tonalidad de verde un poco más liviana? Por eso, principalmente, para darnos a entender esto. Está muy bien expresado. Este dibujo es magnífico, la verdad. Esto es crema. Entonces, grupo medial. Repasamos. Actúa como núcleos de asociación para las señales de la propia corteza del lóbulo prefrontal y como relevo de las señales de los ganglios basales a este lóbulo. También es un núcleo de relevo de asociación límbica. Y por último, dentro de lo que serían los núcleos de relevo, dentro del tálamo, si acaso, tendríamos el grupo lateral, posterior y pulvinar. Actúa como relevo asociación de las señales de la propia corteza de los lóbulos parietal, temporal y occipital, y relevo de los colículos superiores, y son núcleos de asociación de varias modalidades sensoriales o núcleos de asociación multimodal. Este grupo lateral, posterior y pulvinar, grupo lateral, vamos, lo que tenemos que quedarnos claro, básicamente, es que lo mejor es siempre verlo con el dibujillo, pero bueno.
básicamente es entender cómo actúa de relevo de asociación de esas señales, de la propia corteza y de los lóbulos parietal, temporal y occipital, y relevo en los colículos superiores y son núcleos de asociación de varias modalidades sensoriales. Por último, dentro de lo que sería el tálamo y de los núcleos de relevo, nos quedaban los núcleos de proyección difusa. ¿Qué son los núcleos de proyección difusa? Reciben información muy variada desde distintas estructuras y la distribuye a amplias zonas difusas de la corteza. A ver, ya la propia palabra proyección difusa. Entonces, lo que está haciendo es recibir información muy variada, ¿no? De distintas estructuras. Pero lo que hace es distribuirlas a amplias zonas difusas de la corteza cerebral. También envían proyecciones al cuerpo estriado o a la amígdala. Importante este detalle. A esta categoría pertenecen los grupos intralaminal y de línea media y el núcleo de suma importancia denominado núcleo reticular. Esto es muy importante, el núcleo reticular. ¿Por qué? Forma una cápsula que envuelve lateralmente al tálamo. Esto es muy relevante. Forma una cápsula que envuelve lateralmente al tálamo, perdón. Bueno, al tálamo o el tálamo, está bien dicho también creo. El tálamo. Y actúa como un centro que controla las señales que llegan al nivel cortical. Es como un centro, a ver, ya lo sabemos, el tálamo en sí ya lo es. Pero este núcleo reticular es esa cápsula que está envolviendo, pero que está envolviendo, importante esto, lateralmente al tálamo. Lateralmente al tálamo. Y actúa como un centro que controla las señales que llegan a nivel cortical. Esta función de control de la actividad cortical es de gran importancia para el funcionamiento de la corteza cerebral. Vale, una vez dado esta diferenciación también entre lo que serían los núcleos de relevo y los núcleos de proyección difusa dentro del tálamo, nos recordamos. Volvemos para atrás y vemos zona ventral, hipotálamo y subtálamo. Zona dorsal, tálamo, que lo acabamos de dar, y epitálamo nos queda. Entonces nos vamos a lo que sería el epitálamo, que recordamos, zona dorsal. Nos vamos al epitálamo, una pequeña cosa vamos a dar aquí. Muy parecido a lo que dimos anteriormente en el subtálamo. ¿Os acordáis? Lo del núcleo subtalámico, que forma parte de los circuitos neurales que controla los movimientos musculoesqueléticos. Pues mira, en el epitálamo también es algo pequeñito. Básicamente lo que vamos a ver es lo de la glándula pineal. Entonces, epitálamo está situado posterior al tálamo, como ya sabemos, en la zona dorsal del diencéfalo, como también sabemos también. Y en él destaca la glándula pineal. Es una glándula endocrina que segrega hormonas, fundamentalmente melatonina. Importante. Y sus células, esto después se entiende básicamente por lo de las variaciones lumínicas, todo esto. Fundamentalmente melatonina. Y sus células, los pinealocitos, de glándula pineal, locitos, como podríamos estudiar anteriormente, oligodendrocitos, astrocitos, todo eso. Simplemente es para que entendamos bien la derivación de la palabra y entender de dónde es. Simplemente si leemos pinealocitos ya entendemos pineal, ya decimos glándula pineal y ya epitálamo. Es importante esas asociaciones porque después sirve mucho para localizar o para entender. Los pinealocitos son sensibles a los cambios de luz ambiental, que dicen como el tercer ojo. Y estas variaciones lumínicas regulan su ritmo de secreción de la melatonina. Muy importante. Importante diferenciar melanina y melatonina y demás, ¿sabes? No confundamos conceptos. Vale. Luego voy a dividir el vídeo porque me gusta ir haciéndolo así por partes directamente. Pues vamos a dar el diencéfalo. Y damos el diencéfalo y hacerlo así en vídeo. Porque veo que se entiende mejor, incluso por gente que ya me habla o me pregunta cosas al correo o por comentarios de YouTube o demás, que gusta más esta forma de hacerlo que como hacía yo antes, que antes le metía 1 hora y algo o 2 horas. Y decía a la gente, a ver si lo tienes que ir parando, lo tienes que ir haciendo tal. Entonces creo que es más lógico hacer vídeos en vez de 2 horas, 1 hora, pues hacerlos a veces de 1 hora tampoco está mal, 50 y algo de minutos, 45. Pero hacerlos como de media hora o algo así, en algunas materias, en otras personalmente yo me pongo a leer emoción o me pongo a leer tal y por lo menos 1 hora vas bien. Pero como casi se dividen, entonces la gente dice, pues quiero mirar un poquillo del diencéfalo y vas directamente al diencéfalo. No te tienes que mirar en el vídeo, pues tengo que ir hasta el minuto 15 para encontrar el diencéfalo. Pausa. Ahora aquí. Entonces, creo que
tiene más sentido. No sé, voy a probar. Si veo que no funciona igual, pues vuelvo a hacerlo igual como antes. A mí personalmente me es un poco indiferente. Yo puedo estar 2 horas aquí hablando perfectamente. Pero bueno, creo que es más útil. Y creo que se quedan mejor las cosas, ¿eh? Creo que llega un momento en que tu atención no es... Llega a un pico y cuando esté de cierto tiempo, a ver, no creo que sean 1 hora o 2 tampoco, me refiero, yo creo que hasta se puede atender bien 1 horita sin problemas. Pero quizás más ya no. Ya decrece esa atención. Por mucho que te interese o por mucho que... Bueno, si ya te importa un carajo, pues lógicamente a los 5 minutos ya ni lo oyes. Entonces nos vamos a quedar aquí en estructuras. Yo creo que incluso lo grabo hoy también otro más. ¿Sabes? Por ir un poco... Aunque vayamos parezca que se va lento, es mucho mejor ir lento y asegurado. Porque después aprietas más. Cuando queda un mes o un mes y algo, dices, bueno, pues ahora le dedico un poco más, un poco más, un poco más. Pero es bueno ir asentando lo que medianamente se sabe. Si se intenta correr por el mero hecho de decir, guau, es que la otra persona va por el otro tema, buf, no voy a llegar, o no, llegas. Si todos los días le das, llegas. Se trata de eso, la UNED. Yo creo que la estrategia mayor es la organización. Entonces, lo calculas bien. Vale, estructuras con corteza, cerebelo y hemisferios cerebrales. Lo dejamos aquí y después incluso lo grabo a la tarde o cuando sea y ya lo pongo. Entonces quedamos aquí, cerebelo. Bueno, espero que os ayude un poquillo todo esto y gracias. Poco más que decir. Hasta la próxima.